Mi nombre es Fabio Sinisterra, yo soy especialista en medicina nuclear, con alta especialidad en oncología nuclear, y actualmente voy a iniciar a hacer el fellow en neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, aquí en Ciudad de México, con la UNAM. Hoy vamos a hablar un poco del rol de la imagen molecular en neurooncología, hablar sobre las bases conceptuales del diagnóstico por imagen molecular en tumores del sistema nervioso central. Esto es un poco del contenido, hablar de generalidades para entrar un poco en contexto en la imagen molecular, los radiofármacos que usamos con mayor frecuencia y el papel de estos propiamente en la imagen molecular en neurooncología, tanto en los tumores primarios como en metástasis. Medicina nuclear es una especialidad que utiliza radionúcleos tanto para diagnóstico y tratamiento de gran variedad de enfermedades. Lo que hacemos nosotros es visualizar, caracterizar y cuantificar procesos fisiológicos in vivo a nivel molecular. Inicialmente las imágenes eran imágenes con muy poca definición porque solamente eran estudios funcionales. Sin embargo, hoy en día es considerada una especialidad híbrida donde utilizamos métodos de imagen morfológicos como es la resonancia, el ultrasonido, la tomografía, especialmente esta última, y la fusionamos con nuestros estudios funcionales, como en esta imagen que vemos de ejemplo de un PET con FDG, un corte coronal, y de la tomografía y cómo la podemos fusionar para una mejor resolución de imagen. El cáncer tiene diferentes hallmarks que la célula tumoral, la célula cancerígena utiliza para poder sobrevivir. Ellos mantienen la señalización proliferativa, evaden el sistema inmune, promueven la actividad invasiva y metastásica, inducen la angiogénesis por diferentes mecanismos moleculares, y a cada uno de estos mecanismos nosotros tenemos radiofármacos para dirigir y estudiar. Voy a explicarle ahora el contexto o el concepto más bien de radiofármaco, que son las moléculas que usamos nosotros para el diagnóstico. Estos básicamente están formados por un radionúclido o un elemento radiactivo que mediante un quelante o una sustancia de unión la unimos a una molécula a la que conocemos su trazo biológico. Contamos con gran variedad de radionúclidos, tanto diagnósticos como terapéuticos, como vemos aquí, terapéuticos como el lutecio 177, el litrio 90, o también diagnósticos como los que más utilizamos en medicina nuclear, es el tecnecio 99 metastable. En este caso hacemos sobre todo estudios de SPECT, ¿sí? Tomografía por emisión de fotón único, o bueno, que vulgarmente podemos conocer o decir gammagrafía de acuerdo al sitio donde el cuerpo que rastremos, ya sea una gammagrafía de tiroides, gammagrafía renal, y el flúor 18, que es el que usamos sobre todo para marcar los fármacos que vamos a estudiar por medio del PET, de la tomografía por emisión de positrones. Entonces, lo que le decía, el radiofármaco es la unión del radionúclido más un quelante más una molécula vehículo. Siempre pongo, para explicar esto, la analogía de un carro de policía, por ejemplo, que la sirena sería el radionúclido, lo que nos emite la señal que vamos a nosotros a detectar, nos va a ayudar a localizar ese vehículo, por qué ruta va recorriendo. Tenemos diferentes mecanismos de localización, ¿sí? Y esto es de acuerdo al radiofármaco que usemos. Una vez inyectado por la vía que sea oral o intravenosa, que es la más utilizada, esto va a seguir su ruta metabólica, su forma de localizarse. Y tenemos desde localizaciones compartimentales, por difusión pasiva, bloqueo capilar, el metabolismo, como es el de la glucosa, los ácidos grasos, transporte activo, uniones bioquímicas, etc. La medicina, desde sus inicios, con el descubrimiento del yodo en los 40, ha tenido un papel diagnóstico como terapéutico. De aquí que se ha acuñado últimamente la palabra diagnóstico. Así que es hacer primero el diagnóstico por medio de una vía molecular conocida, luego a esa misma vía podemos, en lugar de poner un radionúcleo que nos sirva para diagnóstico, le ponemos uno que sirva para dar terapia, ya sea que emita partículas beta negativas, como es el caso del yodo 131, o partículas alfas, como
por ejemplo, el actinio 225. Y esto está muy en boga ahora, pues, por el concepto de la medicina de precisión que es a donde vamos. Por mostrar un ejemplo del papel terapéutico de la medicina nuclear, muestro este ejemplo de un paciente con cáncer de próstata, donde en una primera imagen vemos un paciente, es un estudio con galio 68 con PSMA, que es una molécula que nos sirve para estudiar cáncer de próstata, y ahorita vamos a hablar más en detalle de ella. Este paciente ya había recibido terapia con un emisor beta, con el lutecio 177. Vemos que, bueno, en estos 2 ciclos de terapia progresó la enfermedad, pero luego con una alternativa como el actinio 25 unido a esta molécula PSMA, vemos cómo este paciente tuvo una respuesta total de su enfermedad, y eso corroborado por los niveles de antígeno prostático. Nosotros usamos diferentes equipos que lo podemos configurar de diferentes maneras para obtener las imágenes. Al final, la medicina nuclear la podemos fusionar con los métodos de imagen, como ya les mencioné, tomografía, resonancias, o también ultrasonido. Más frecuentemente lo hacemos con tomografía y con resonancia. Incluso hay equipos ya que son híbridos. Tanto toman la imagen al mismo tiempo de la tomografía y el PET, o la resonancia y el PET. Esto es, por ejemplo, una imagen de una gamografía, una gamacámara de 2 cabezales, perdón. Eso es una gamacámara simple, no tiene equipo ST, o tenemos equipos como este, en donde además vemos aquí los cabezales de la gamacámara y el anillo de la tomografía, o equipos más complejos como más modernos, como es un PET-CT. Para hacer los estudios, pues, utilizamos los principales radiofármacos. Acá les pongo una tabla, los radionúcleos más utilizados, como es el carbono 11, el flúor 18, el nitrógeno 13, el oxígeno 15, cobre 64, galio 68, rubidio 82, estas son sus vidas medias. Las limitaciones de algunos de estos radionúcleos está dada por su producción. Regularmente, por tener una vida media corta, requiere que en la institución donde se hacen esos estudios haya un equipo para producirlo, como es el ciclotrón. El flúor 18, por tener una vida media de pronto un poco más larga en comparación con los demás, que es de 110 minutos, da más opción a que se pueda trasladar de otra institución en donde se produzca el radiofármaco a donde se vaya a realizar. Pero regularmente estos son estudios que requieren tener el equipo de producción en la institución. Y acá les muestro a la derecha de la pantalla los diferentes trazadores que se pueden usar o que se usan en muchos contextos, pero también que lo usamos con mayor frecuencia en neurooncología, como es el caso de la fluorodesoxiglucosa, el carbono acetato, la colina, la fluorotiltirosina, la metionina, la fluorotimidina, la fluorohidroxifenilalanina, o el FMISO, dotapéptidos que van dirigidos a receptores de somatostatina, y algunas otras moléculas emergentes como el PSMA y el CXR4, que ahorita les voy a explicar un poco más de estas. Tenemos imágenes representativas de la distribución en el sistema nervioso central de estos radiofármacos que acabo de mencionar. Esto es importante conocerlo porque sabiendo la fisiología, sabiendo la distribución normal de estos trazadores, ¿cómo podemos nosotros saber qué es anormal? Ahorita voy a hablar un poco en detalle de los diferentes trazadores y sus aplicaciones más conocidas en el sistema nervioso central. El FDG, ya sabemos que es un análogo de la glucosa. Este ingresa a la célula por medio de los transportadores de glucosa, especialmente los tipo 1 y tipo 3, que son los que más se sobreexpresan en las células cancerígenas. Al igual que la glucosa, una vez al entrar por sus transportadores, va a ser metabolizado por la exoquinasa, y luego va a quedar atrapado, va a tener un atrapamiento metabólico, porque al tener el flúor, a la molécula de glucosa se la unimos en la posición 2 del carbón. Luego la próxima enzima que sigue el ciclo metabólico, al tener este flúor ahí en lugar de un grupo hidroxilo, no va a poder reconocerlo y no va a seguir su vía metabólica, por lo que va a quedar atrapado en la célula, y así es como nos va a poder dar imagen. Se ha intentado aplicar tanto en gliomas de bajo grado o de alto grado. Obviamente en los de alto grado tiene un mayor papel porque
por obvias razones, los tumores de alto grado en forma general pues van a tener mayor metabolismo glucolítico. Y también se ha usado mucho en evaluar las recurrencias, y tiene un papel preponderante en los linfomas primarios del sistema nervioso central, dados que estos son muy ávidos por FDG en su mayoría, al menos el 95% de los casos. Entonces, aquí les debo no hablar mucho en detalle, estas cifras cambian mucho de acuerdo al estudio, de acuerdo a las técnicas que se han usado, de acuerdo a las características de los equipos utilizados, con respecto a la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Otro trazador muy usado, que usamos bastante acá en México, es la fluorotiltirosina, que igual que la metionina, la dopamina, nos va a valorar al final el transporte de aminoácidos, ¿sí? Que es al final una muestra indirecta de la síntesis de proteína. Obviamente los tumores de mayor grado van a tener mayor utilización o transporte de aminoácidos, y obviamente su papel principal también van a estar dado en la recurrencia. Ustedes en neurología tienen otras herramientas para poder diferenciar bajo de alto grado. Obviamente el papel preponderante de la histopatología, la inmunohistoquímica, para determinar las mutaciones y así poder clasificar los tumores de acuerdo ahora a la nueva clasificación del 2021 de los tumores del sistema nervioso central. Pero aquí lo que quiero mostrar es el valor sumatorio que pueden tener estas imágenes de estudios funcionales. Igual la metionina se utiliza en el mismo contexto. Estos trazadores al final creo que tienen, en cuestiones de valores predictivos positivos, negativos, sensibilidad, especificidad, tienen valores muy similares y se pueden usar cualquiera del que se tenga a la mano. Aquí es una cuestión más de disponibilidad. Y por mostrar un ejemplo de un estudio que hice recientemente aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, un infante que nos enviaron tenía un medulloblastoma que le habían operado y sospechaban de recurrencia. Aquí podemos ver en la imagen cómo pudimos identificar el sitio de recurrencia, aquí en esta imagen que se ve con mayor intensidad de captación del trazador, adyacente al ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo. Y la 18-fluorodihidroxifenilalanina, o F-DOPA, como también ingresa por los transportadores de aminoácidos, una vez dentro de la célula va a ser descarboxilada y se va a convertir en dopamina, luego va a entrar por los transportadores de los BINMAT a las vesículas, y esto al final también nos va a mostrar, va a seguir su ruta metabólica y nos va a mostrar también al final lo que es el aumento del transporte de aminoácidos. Esto es un radiofármaco muy interesante porque también nos sirve mucho, lo utilizamos mucho acá en el estudio de los parkinsonismos. Y la timidina, que este es un nucleósido que está implicado en la síntesis de ADN. Este ingresa a la célula por transporte activo y pasivo. Una vez ingresa, va a ser fosforilado por la timidinquinasa y va a seguir su ruta metabólica hasta ingresar al núcleo. Sin embargo, no va a entrar a la síntesis de ADN. Solo menor del 1-2% entra a la síntesis de ADN, por lo que queda atrapado y también nos sirve para la formación de imágenes. Ese es un radiofármaco que lo usamos con relativa frecuencia, el fluoromisonidazol. Eso nos traduce hipoxia, ¿sí? Al final, las células cancerígenas con alto valor replicativo, con alto crecimiento, van a inducir angiogénesis, van a inducir por medio del factor por el factor inductor de hipoxia HIF-1, sobre todo la sulfuración alfa, la producción de sustancias que promueven la angiogénesis, y así pues eso nos traduce mayor proliferación celular, mayor agresividad tumoral, y también de alguna manera nos puede hablar de la resistencia que va a tener los tumores a la radioterapia o la quimioterapia.
esto tiene un valor muy importante en los tumores de alto grado para valorar nos da mucha información pronóstica. Otros de los trazadores que podemos usar con bastante frecuencia son los dotapéptidos, ya sean DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE. La diferencia de estos son a los diferentes receptores de somatostatina que se pueden dirigir, ya sea del 1 al 5. Generalmente los tumores van a expresar más receptores de somatostatina tipo 2 y todos estos trazadores van dirigidos sobre todo a este receptor. Tienen estos un valor más preponderante en el sistema nervioso central en los meningiomas, porque los meningiomas sobreexpresan este tipo de receptores. Otra sustancia que aquí en México usamos mucho es el PSMA, el antígeno prostático específico de próstata, que al principio inició como siendo específico de próstata, sin embargo hoy sabemos que no es así. Este, además de sobreexpresarse en las células epiteliales del cáncer de próstata, se sobreexpresa en las células endoteliales de tumores no prostáticos como mama, melanomas, linfomas y también tumores del sistema nervioso central. E incluso tienen un papel, nos habla de información funcional, porque esta es una molécula que normalmente se produce está sobreexpresada más bien en el tracto gastrointestinal, porque tiene que ver con la absorción de folatos, y en las neuronas, de manera normal, también lo que hace es escindir el glutamato, el N-acetil-aspartil glutamato, y lo deja como glutamato y N-acetil-aspartato. Entonces, las células pues va a utilizar el glutamato para activar vías metabólicas, y al estar sobreexpresado esto en el cáncer, pues ya sabemos que el glutamato es una de las sustancias que utiliza el cáncer también para su supervivencia. Entonces, esto nosotros también lo usamos mucho valorando recurrencia de la enfermedad. Estas son las aplicaciones en general que podemos dividir en la división de los tumores del sistema nervioso central. Y de acuerdo al tipo de tumor podemos dirigir el radiofármaco. Ya sabemos que los tumores del sistema nervioso central se dividen en intraciales o extraciales, primarios y secundarios. Con respecto a los gliomas, lo que más se está utilizando, se usa son el PET de aminoácidos, ya sea fluoretiltirosina, metionina o dopa. Y aquí les señalo el PSMA porque es un fármaco que también nosotros acá utilizamos bastante. En los meningiomas, los dotapéptidos, y en los linfomas primarios, pues el FDG. Respecto a las indicaciones, estas parten de 3 preguntas. Primero es cómo definir de manera óptima el volumen diana radioterapéutico, delinear la extensión de la enfermedad antes de la resección quirúrgica. Otro es si es posible derivar el valor pronóstico en la imagen moleculares. Y la otra pregunta es cómo distinguir el efecto del tratamiento de la verdadera progresión. Sabemos que este es uno de los principales problemas en la neurooncología, dado que la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, al generar inflamación, pues van a generar artificios que por la imagen muchas veces es difícil evaluar. Y aquí es donde la medicina nuclear de pronto puede dar su mayor valor en la neurooncología. Entonces, podemos incidir o ayudar tanto desde el diagnóstico inicial, diferenciando gliomas de alto grado de los de bajo grado, aunque esto igual pueden tener características están bien establecidas por resonancia. Sin embargo, muchas veces también hay confluencias de estos hallazgos, y podemos nosotros entrar a ayudar a elucidar un poco esto. Un papel muy importante también el sitio de toma de biopsia. Ya sabemos que hay muchas biopsias que se toman y, bueno, el patólogo o no encuentra la muestra suficiente, o era necrosis, o no se biopsió el sitio adecuado, y con con estos estudios podemos delimitar o dirigir bien la biopsia a los sitios más captantes para asegurar así una adecuada muestra. También tenemos papel en la planeación, ya sea de la quimioterapia o la radioterapia, y también en la respuesta al tratamiento. Aquí señalo sobre todo su valor principal o el más estudiado, que es en la recurrencia o diferenciar entre el tejido tumoral residual de la pseudoprogresión.
también tenemos un valor pronóstico, y le pongo esta estrella destacando la utilidad de la predicción de mutaciones. Y pues obviamente ahora en boga de la nueva clasificación que prácticamente está dada por identificar las mutaciones para poder decidir si es un astrocitoma, si es un oligodendrogloma o si es un GBM. Acá en esta tabla resumo, según el tumor, el trazador a usar, las indicaciones que más se han utilizado y algunos comentarios. Por ejemplo, en los gliomas, como ya les decía, lo más usado son el P aminoácidos, que todos pueden tener más o menos el mismo valor. Sin embargo, la fluoretiltirosina tiene una ventaja, y es que su vida media es más larga en comparación con la metionina por el radionúclido al que está unido. En lugar de ser carbono 11, en el caso de la metionina es flúor 18, y la vida media de estos pues es bastante diferente. En el carbono es solo 20 minutos, mientras que en el flúor 18 es de 110 minutos. Entonces, esto tiene ventaja tanto a tomar imágenes tardías que nos pueden ayudar a dilucidar muchas veces sobre un componente inflamatorio de un componente maligno. Y otra ventaja es que la fluoretiltirosina, diferente de la hidroxifenilalanina y la metionina, no entran a la síntesis proteica, por tanto no son metabolizados, no son eliminados, y así nos va a dar mejor calidad de imagen. Y nos da menos también falsos positivos con respecto a los procedimientos que se han hecho a pacientes, ya quirúrgicos o radioterapéuticos. Vamos a ver ejemplos de algunos estudios, artículos que se han hecho para ver el papel del PET con los diferentes trazadores en diferentes escenarios clínicos. Como en este caso, en donde se estudia el papel de la fluoretiltirosina en ver la enfermedad recurrente versus radionecrosis. Y en este paciente que vemos en estas imágenes a la izquierda, es un paciente con un astrocitoma que ya se había tratado, y a 86 meses de seguimiento apareció en la resonancia esta imagen que refuerza al medio de contraste. Aquí vemos la condición en el T2, como lo que condiciona el edema. Sin embargo, la fluoretiltirosina no muestra captación. Se hacen estudios dinámicos, incluso también, así como en la resonancia, para ver el flujo del radiofármaco al tumor. Y aquí vemos una curva típica de un tejido benigno, que es una curva con una pendiente ascendente constante y lenta. Luego, por histopatología, se comprobó que tenía que ver con radionecrosis, diferente al caso de la derecha, en donde en este paciente tenía el efecto en el T2, lo que condicionaba la lesión, que estaba haciendo el edema. Sin embargo, no se ve claro el reforzamiento en esta área. Sin embargo, sí vemos que la metionina nos muestra, perdón, la fluoretiltirosina nos muestra una avidez por el retrasador aquí en el temporal del lado derecho. Con las curvas se corroboran que es una curva de tejido maligno. Típicamente tiene un pico ascendente con un descenso rápido. Y esto se corroboró que era enfermedad recurrente. Otro de los roles importantes en la planeación de la radioterapia, vemos aquí a un paciente después del tratamiento como tenía enfermedad recurrente, y por la resonancia solo nos muestra dos zonas de reforzamiento, que esta zona posterior de reforzamiento se estaba escapando en el estudio de resonancia. Aquí la podemos ver cómo está mostrándonos en este caso fue con DOPA, como nos está mostrando una imagen que por resonancia se estaba yendo. Y vemos aquí en el ejemplo de las curvas de las líneas de isodosis, como cuando se planea por medio de la resonancia, se nos estaba escapando la zona que no nos mostró. O también, en este caso también con dopamina, como en la planeación quirúrgica puede delimitar mejor la lesión. Obviamente sabemos que que la lesión, más que la lesión, también es el efecto que condiciona, y que se asocia mucho a edema, y muchas veces por resonancia puede ser difícil
distinguir qué es lesión de qué es edema, como en este caso con el FLAIR, vemos en azul se delimita lo que sería toda la lesión, sin embargo, esa lesión es más pequeña. ¿Sí? La vemos aquí bien delimitada en amarillo por la F2. O también en el contexto de la enfermedad progresiva verdaderamente versus la pseudoprogresión, en donde en este estudio, las imágenes de la izquierda, vemos cómo acá sugería una progresión, esta imagen es de T1 contrastada, como aquí incrementó el área de reforzamiento. Este es el PET basal con fluoretiltirosina, en donde nos mostraba la captación del radiofármaco, pero luego en el estudio de 10 semanas post-tratamiento mostraba disminución, sin embargo, en la resonancia mostraba el aumento. Luego podemos ver que en el seguimiento de la resonancia esta había disminuido, por lo cual vemos que era una pseudoprogresión. Diferente al otro caso en donde vemos la lesión que por resonancia incrementó. Vemos cómo en la fluoretiltirosina muestra el incremento del radiotrazador que persiste en los estudios de 10 semanas después, y eso correspondió con una verdadera progresión. Este es el trazador del que le he querido hablar también, porque nosotros acá lo estamos utilizando bastante. Este es un estudio que se realizó, bueno, cuando me estaba formando como médico nuclear con una compañera en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Ella publicó, se graduó en su tesis con este trabajo, en donde demostraba cómo este radiofármaco se expresa en los tumores de alto grado y no en los de bajo grado. Y esto lo hizo correlacionándolo con inmunistoquímica. Acá teníamos el ejemplo, por ejemplo, un astrocitoma, en donde no mostraba captación del trazador y tampoco había expresión de este por inmunistoquímica. Luego en un grado 3, como la captación es ávida y cómo se correlaciona con la inmunistoquímica, pero como por ejemplo en un grado 4, bueno, de acuerdo a la clasificación anterior, incrementa respecto al grado 3 y asimismo la correlación por inmunistoquímica. O en casos como este, en gliosis reactiva, como aquí está una lesión que se podría dar por la resonancia, sin embargo no hay nada de captación del trazador y así se corroboró por inmunistoquímica. O incluso también el papel que puede jugar en las metástasis al sistema nervioso central. Al final voy a hablar un poco más de este papel. Otro trazador que hemos usado acá, y que también este es un estudio publicado por la misma compañera, y es el CXR4. Bueno, me devuelvo acá para mostrarles que estos son imágenes de SPET resonancia. Esto no es de PET. Esto es SPET con tendencia uniformemente estable y un inhibidor del PSMA. Y en este caso fue igual, fue de SPET resonancia. Los estudios de PET o SPET resonancia pueden hacerse o adquirirse al mismo tiempo o adquirirse en tiempos distintos. Por ejemplo, un paciente que ya tiene una reso, se le puede hacer el estudio de PET o SPET y fusionarse el estudio. Entonces, en este caso, el CXR4 es una quimioquina, y al final esto es lo que traduce los tumores que sobreexpresan estos receptores. Son tumores que tienen una amplia capacidad de invasión, o una alta capacidad de invasión. En este caso, lo que hizo la compañera también fue correlacionarlo con inmunistoquímica para diferenciar alto de bajo grado. Y actualmente hay trazadores que estamos también usando, que están recientemente introduciéndose aquí en México, como es la proteína activadora de los fibroblastos. Sabemos que el cáncer no solo está compuesto, o los tumores no solo están compuestos por células tumorales propiamente, sino todo un microambiente que está dado por células inmunes, ¿no? Por linfocitos, por macrófagos, por fibroblastos, y dentro de esos fibroblastos pues están los fibroblastos asociados al cáncer, que estos especialmente sobreexpresan la proteína activadora del fibroblasto, y esto digamos que le confiere también al tumor mayor agresividad, los tumores que sobreexpresan esto son
menos sensibles a la quimio y radioterapia. Esta imagen, esta diapositiva la pongo solo para mostrar que las sustancias que usamos no solo están para PET, sino también para algunas que son netamente de SPET, como en este caso de lesiones cerebrales que se pueden valorar por Cestamiri. Este es un trazador que también lo usamos en detectar tejido paratiroideo hiperfuncionante, o también en los estudios de perfusión miocárdica, ¿sí? Pero también nos sirven para valorar viabilidad tumoral en el contexto de que lo que nos muestra esto es el metabolismo mitocondrial, porque este trazador, después de entrar a la célula por difusión pasiva, va a ir a unirse por intercambio iónico a las mitocondrias. Y pues obviamente las células tumorales tienen más mitocondria que las células normales. O incluso casos como el talio 201, que es un análogo del calcio, del potasio, y la bomba entra por medio de la bomba sodio potasio TPase a la célula. Obviamente las células neoplásicas sobreexpresan mayor cantidad de bomba sodio potasio TPase. Otro de los papeles que está tomando valor por medio de las técnicas de imagen molecular es la predicción de mutaciones, y una de las más importantes, como ustedes lo saben, es la de la isocitrato deshidrogenasa. Entonces se ha tratado con el PET aminoácido, el PET FDG, tratar de buscar ya sean puntos de corte o características metabólicas que nos ayuden a dilucidar este estado. Y en este estudio, por ejemplo, trataron de ver si el metabolismo de los aminoácidos y del FDG podría tener algo que ver con la mutación del IDH. Entonces, tomaron pacientes que eran IDH mutados y que eran IDH tipo salvaje, y pudieron documentar que los pacientes IDH mutados tienen menos metabolismo glucolítico en comparado con los wild type. Y al final, esto es lógico porque pues, los de tipo salvaje tienen peor pronóstico, tienen mayor actividad metabólica. Con respecto a los puntos de corte, eso es controversial. Cada estudio ha tenido puntos de corte diferentes, y el diferente punto de corte sea mayor o menor, pues lo que no va a hacer es la variación del área bajo la curva, ¿no? Ya sea darle más o menos sensibilidad o especificidad. Y en el anterior fue con FDG, y en este caso fue con metionina, en donde también demostraron que los tumores más agresivos, o sea, los que son IDH tipo salvajes, pues tenían mayor transporte de aminoácidos. Obviamente esto es lógico, y digamos que no le voy a pedir un PET a un paciente para predecir esto. Sin embargo, en un paciente que por alguna razón, por algún motivo le hemos valorado inicialmente con esto, pues ya de entrada podemos saber a qué nos vamos a enfrentar. Y el otro papel, pues es en las metástasis. Sabemos que esto les confiere mal pronóstico a todos los tumores, a todos los primarios. Muchas veces hay dificultad en la técnica de imagen morfológica para distinguir cambios por tratamiento de la enfermedad activa, y aquí es donde misión nuclear también puede ayudar un poco. Sabemos que las metástasis más frecuentes son de cáncer de pulmón, mama, melanoma, renal y trato gastrointestinal. Aquí tenemos en estas imágenes para demostrar cómo el PET aminoácido y con FDG puede tener un papel al respecto. Hay que tener en cuenta que las metástasis en el sistema nervioso central, por ejemplo, con PET, FDG, pueden ser hipermetabólicas o hipometabólicas. Por eso, muchas veces se habla que el FDG puede no tener un papel muy importante aquí con respecto a identificarla, pero sí nos puede hablar con respecto al pronóstico que puede tener el paciente. Y en este caso, al final también son los PET aminoácidos los que tienen mayor valor, y al que a mí de todos, la verdad, me gusta más es la fluoretiltirosina. Aquí vemos en esta imagen como un paciente con cáncer de tiroides tiene en la resonancia contrastada una imagen en donde casi a nivel del surco central izquierdo
derecho, perdón, un punto de realce que no vemos con el PET de FDG, y esto lo explican quizás por el tamaño, la resolución espacial del equipo, y que se puede camuflar también por el metabolismo fisiológico de la glucosa en el cerebro. Sin embargo, vemos luego en seguimiento que incrementó esta lesión, y en un PET con DOPA como si se muestra claramente esa lesión. Acá estas imágenes las muestro para ejemplificar un caso de un paciente con una metástasis por melanoma, en donde le dieron tratamiento tenía mutado el BRAF, entonces le dieron pues terapia dirigida con dabrafenib, y vemos que de pronto los cambios después de la terapia no son tan dramáticos en la respuesta al tratamiento. O sea, muchas veces la imagen morfológica no nos puede mostrar tantos cambios como vemos aquí en la basal contra el seguimiento, tanto en la T1 contrastado como en el FLAIR. Sin embargo, en el PET con fluoretiltirosina vemos que disminuyó la relación metabólica del tumor, y esto se correlacionó con la clínica, con la sobrevida del paciente, que superó la sobrevida que tienen estos pacientes regularmente. Aquí en esta imagen, en esta tabla, simplemente la pongo para resumir el papel del PET-aminoácido, del FDG y otros trazadores, según la evidencia, de acuerdo a los niveles de Oxford, en cada escenario. Obviamente, tienen un mayor valor el PET-aminoácido que el FDG. Aquí pongo ejemplos del servicio, en donde, como los escenarios que nos podemos encontrar, una paciente con cáncer de mama que tenía lesión al sistema nervioso central, y le habían dado radioterapia. En el cambio, muchas veces en la respuesta al tratamiento pueden verse o pueden tener calcificaciones, estas lesiones, y podemos no evaluarlas adecuadamente por tomografía o por resonancia. Y aquí el PET también nos puede ayudar, viendo que, por ejemplo, acá vemos esta imagen calcificada que no tenía, estas dos imágenes aquí calcificadas, que no tenían cambio respecto al morfológico, al estudio previo. Sin embargo, sí tenían actividad metabólica. Esto nos habla pues que todavía había enfermedad activa a ese nivel. Este es del mismo paciente en una lesión a nivel de cerebelo izquierdo. O como podemos ver la respuesta al tratamiento, un paciente con cáncer de mama también, una lesión cerebral izquierda, en donde se veía francamente hipermetabólica, y en el estudio de abajo, que es el de la respuesta al tratamiento, pues ya no vemos la lesión. Por la tomografía, aunque no es el estudio, pues no veíamos, no es el estudio ideal, digámoslo, para ver las lesiones del sistema nervioso central, pero al menos ahí no veíamos grandes cambios en la lesión. Sin embargo, podemos ver claramente por el metabolismo cómo nos muestra la respuesta. O tenemos también casos como en cáncer de tiroides, cómo podemos valorar estas lesiones que no se pueden delimitar muy bien a veces por las imágenes morfológicas, pero como en este caso un rastreo con yodo 131, y en el SPECT y SPECT-CT podemos ver francamente las lesiones por la imagen funcional. De esto es lo que le dije al principio que les quería hablar respecto al PSMA. El PSMA es una glucoproteína transmembrana, es una carboxipeptidasa tipo 2. Ya se sabe que el cáncer, una de sus vías metabólicas es la glutamina, para formar glutamato a partir de esta, pero sin embargo se descubrió también que esto también lo hacen mediante estas glicoproteínas, dado que toman como fuente reservorio de glutamato el N-acetil-aspartilglutamato. Entonces, al PSMA ser la molécula que escinde el glutamato del N-acetil-aspartil, le va
se ha demostrado que esta es una de las vías que utiliza también el cáncer. Entonces, acá en este estudio lo que trataron fue demostrar cómo algunos tumores utilizaban esta vía y los diferenciaron, por ejemplo, acá en los que eran linfomas que tenían mutaciones MYD o que no la tenían. Obviamente en los linfomas, sobre todo los linfomas difusos células grandes B, que tienen mutación MYD, son más agresivos, y aquí mostraron cómo estos tenían mayor expresión de esta glicoproteína. Al igual que cuando lo compararon con los cánceres de ovario, tanto el cáncer de ovario, perdón, el seroso papilar de alto grado versus uno de bajo grado, como estos serosos papilar de alto grado tienen mayor expresión de estas glucoproteínas. O luego en tumores del sistema nervioso central lo hicieron comparando los de bajo grado o los meningiomas contra los GBM. Vemos cómo es claramente la diferencia es abismal en estos pacientes. Y esto, para demostrar esto, les muestro este ejemplo que hice hace poco en el servicio, en donde un paciente con cáncer de ovario estaba libre de enfermedad, luego empezó con déficit neurológico, le enviaron una tomografía y encontraron esta lesión, estas dos lesiones, la que vemos en la fila de arriba y la que vemos en la fila de abajo, esta más frontal, la otra más occipital. Vemos cómo en este caso le mandaron un estudio con FDG porque querían ver si no tenía enfermedad del cáncer de ovario en el resto del cuerpo. El estudio vemos acá en la proyección de máxima intensidad que estaba negativo en el resto del cuerpo y solo tenía lesiones del sistema nervioso central, que están claramente por vista en la tomografía, y que solo una de esas es ávida por FDG, la otra vemos aquí que no tenía avidez por el FDG. Sin embargo, cuando le hicimos un estudio complementario con el PET-PSMA, vemos que aquí claramente vemos las dos lesiones. Este es el MYD del PET con PSMA, del SPET, perdón, en este caso lo hicimos SPET con PSMA, versus el PET con FDG que nos mostró solo una lesión. Y aquí las funciones simplemente con una resonancia que ya se le había realizado a la paciente para la correlación anatómica. Entonces, al principio se sabía que el PSMA era una molécula que se expresaba en los cánceres de próstata, luego se vio que habían tumores extraprostáticos que también lo expresaban, en este caso en la neovasculatura. Al final, entonces, una molécula que traduce angiogénesis, pero también ahora estamos viendo con este artículo que les acabé de mostrar que no solo traduce angiogénesis, sino también el metabolismo del glutamato. O casos como este, en donde es un paciente con cáncer, aquí tenemos el rastreo con yodo que muestra múltiples lesiones óseas en pulmón, incluso ganglionar, pero vemos cómo este estudio con yodo nos oculta algunas lesiones que se ven claramente en el PET con PSMA. De hecho, hace poco en el servicio, aquí en Medicina Nuclear del INCAN, publicaron un artículo en donde comparan el PSMA contra el yodo 131 en la detección de lesiones, fue superior el PSMA. Y este caso, como por mostrarle en lesiones que podemos ver en el sistema nervioso central, secundarias, como en este paciente con cáncer de próstata que tiene metástasis óseas en todo el esqueleto axial appendicular valorado. Pero fíjense acá cómo podemos ver esta imagen en el sistema nervioso central extracial que nos está sugiriendo diseminación meningia que con frecuencia hacen los cánceres de próstata de alto riesgo. Todas estas moléculas, o algunas de las que le hablé, vienen a destacar su valor con respecto a la parte que les dije inicialmente, la teranosis, ¿sí? ¿Y cómo se aplica teranosis en neurología? Pues estos son sobre todo reportes de caso y hay estudios actualmente corriendo al respecto. Sabemos que los pacientes, sobre todo los gliomas, los GBM recurrentes, las opciones terapéuticas pueden ser limitadas. Así que hay estudios que están tratando de ver el papel de la medicina nuclear al respecto. Entonces, hay muchísimas moléculas teranósticas, todos estos son estudios clínicos y preclínicos que están corriendo. Hay moléculas que van dirigidas hacia el factor de crecimiento del endotelio, factor de crecimiento epidérmico, el complejo DNA histona H1, metaloproteasas,
Y también aquí el que les he hablado, que este lo tenemos nosotros acá, es el PSMA. Al unirle al PSMA una molécula que emita rayos beta negativos o partículas alfas, podemos incidir un poco en el tumor, como en este caso. Este es un reporte de caso, un paciente que tenía un astrocitoma, le dieron terapia con lutecio PSMA, y vean la imagen arriba, cómo estaba la lesión y cómo abajo disminuyó considerablemente su tamaño. En estudios como este, en donde trataron de ver la permanencia de esta molécula en la lesión, vimos como acá desde las 3 horas, 24, 47 días y 14 días, permanece la captación del trazador a nivel de la lesión, y como acá vemos en las proyecciones de máxima intensidad la disminución de los órganos de distribución fisiológica. Entonces, esto, digamos que, bueno, en este paciente no mencionaron el desenlace, no mencionaron cómo le fue, pero esto es simplemente para mostrar cómo puede tener un papel la medicina nuclear también en la parte teranóstica en el sistema nervioso central. Se han reportado casos también de que los neurocirujanos aplican estas moléculas directamente a la lesión con el fin de reducir el tumor y luego poderlos hacer de pronto operables de una manera más fácil. Ya para terminar, esto es para resumir las aplicaciones en de la medicina nuclear en neurooncología, en los gliomas y metástasis, sobre todo en viendo recurrencia tumoral versus los cambios post-tratamiento, en la planeación de la terapia, en valorar la pseudoprogresión y de la verdadera progresión, y en ver el papel pronóstico. En los meningiomas nos puede ayudar mucho a delimitar la lesión y la extensión, sobre todo en los que están en la base del cráneo, que pueden ser difícil por resonancia o por tomografía delimitar o definir si hay lesión ósea o no. Y en los linfomas primarios, sobre todo el FDG, que nos puede ayudar en la estadificación, también a descartar la actividad sistémica y en valorar la respuesta a la terapia. Y esta es un algoritmo que podemos seguir para utilizar el radio o elegir el radiotrazador. Podemos definir si hay un tratamiento previo o no. Si sí hay, ver si el problema es que se sospecha recurrencia de tejido residual, perdón, recurrencia, si se sospecha recurrencia, los fármacos a utilizar puede ser fluoretiltirosina, mejor dicho, al final los aminoácidos o la fluorotimidina. Si se sospecha pseudoprogresión, también nos puede ayudar la fluoretiltirosina o la fluorotimidina. Y si no tiene tratamiento, si es en el diagnóstico inicial, vamos a ver si es extracial un meningioma, pues nos va a servir los dotapéptidos. Si es intracial de alto grado, nos va a servir la fluoretiltimidina, el PSMA y la evaluación de la hipoxia. Y muchas veces cuando hay duda de si es descartar bajo de alto grado, pues al final casi todos nos pueden tener un valor. Y esta ya es la última diapositiva, en donde se resume lo que ya les dije anteriormente. Fabio, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Fabio, ¿qué otra tiene, digamos, o que haya de pronto alguna vista al futuro, por ejemplo, para la neurología en demencias o en trastornos de los movimientos? Bueno, en demencias, digamos que esa desventaja que hay en tumores del sistema nervioso central por la distribución fisiológica del FDG,
es una ventaja en la evaluación de la demencia y de los trastornos del movimiento, dado que como conocemos cuál es la distribución normal y el metabolismo y la glucosa que va a haber por parte de la corteza y de los núcleos de la base, el tálamo, ya hay firmas metabólicas conocidas o patrones metabólicos en la demencia, en el Alzheimer, en la demencia por cuerpos de Lewy. Hay firmas características que nos pueden ayudar cuando hay duda clínica sí, exacto, cuando hay dudas clínicas. Ya sabemos que estos diagnósticos generalmente son clínicos, aunque es la conjunción de muchos factores. Esto puede ser una ayuda también para poder corroborar este diagnóstico. Por ejemplo, en la demencia de Alzheimer sabemos que hay un metabolismo típico, hay un hipometabolismo típico que empieza desde los parietales, que primero es unilateral, después se pasa a bilateral, respetando el cíngulo posterior, cosa que no es así, por ejemplo, en el Lewy. Entonces, estas diferencias nos ayudan o nos puede ayudar a caracterizar uno u otro. En los trastornos del movimiento, también, tanto el FDG, valorando la vía postsináptica, como el DOPA, el PET-DOPA, que nos ayuda a valorar la vía presináptica. Entonces, en la conjunción de estos dos, o este estudio dual de FDOPA y FDG, nos puede ayudar a caracterizar bien los trastornos del movimiento, tanto para decir que es una enfermedad de Parkinson o es un parkinsonismo, un tipo PSP, o una atrofia múltiple sistemas, o una degeneración corticobasal. Entonces, sí tiene un papel muy importante el PET con sus diferentes trazadores en este caso. Incluso no los tenemos aquí, pero hay trazadores dirigidos también para ver el complejo de Pittsburgh, ver la placa mieloide, o para receptores de dopaminas también hay. Fabio, mil gracias. Muy bueno. Me quedó grabado y voy a compartirla con algunos de residentes de radiología que me la pidieron. Te repito nuevamente, muchísimas gracias. Ok. Gracias a ustedes por la invitación.